14001 en su versión 2015. This meeting is being recorded. Vuelvo a repetir la invitación para todos para que se logren unir a esta capacitación concerniente a lo que es el tema de gestión ambiental en la norma ISO 14001 en su versión 2015. Con esta frase vamos a dar inicio a esta tarde. Mi nombre es Luis Cairampo Nájera, soy ingeniero ambiental, trabajo con algunas empresas en la parte de consultoría y analizando justamente el tema del día de hoy, ¿de acuerdo? El paradigma de las empresas del hoy en día se enfoca básicamente a la implementación de nuevos estándares para que los procesos que se desarrollen en las empresas se vayan desarrollando de manera natural, ¿de acuerdo? Es por eso que la importancia de la protección del ambiente y la gestión de los riesgos ambientales enfocados en esta norma es una parte vinculante. Las tendencias actuales, no solo en la nación, como también en el extranjero, nos permiten entonces tener un mercado de competitividad, asegurando básicamente todo el proceso por el cual está vinculado un servicio o un producto. La norma ISO 14001 en su versión 2015 es una de las tres normas, ¿de acuerdo? De la denominada trinorma, ¿no? Que enfoca al aspecto de calidad, por ejemplo, en la norma ISO 9001. Hablando de lo que es también en la norma 45001, ¿ya? Que nos habla de lo que es la seguridad de los trabajadores, es importante también ello. Y también hablando de lo que el día de hoy vamos a tocar un poco amplia, ¿de acuerdo? La seguridad del ambiente, un sistema de seguridad y gestionamiento de los procesos que vinculen a toda una organización. Tenemos entonces que definir, ¿no? ¿Qué es la norma? ¿Qué es la norma ISO 14001? Nos refiere entonces a que la norma ISO 14001 es un conjunto de normas, por ejemplo, publicadas por la Organización Internacional de Normalización, ¿de acuerdo? Que incluye, en este caso, a la norma ya mencionada, que expresa cómo establecer un sistema de gestión ambiental efectivo, ¿de acuerdo? Pueden haber otros sistemas de gestión ambiental como producto de una sociedad, de un país, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la Política Nacional del Ambiente, ¿no? Nos da ciertos parámetros que nosotros no podemos dejar de incluir cuando desarrollamos nuestras actividades. Entonces, la norma ISO 14001 es una norma, repito, esta parte efectiva, ¿no? Es aplicable a cualquier organización de cualquier tamaño o sector que bajo un supuesto de voluntariedad esté buscando reducir los impactos en el ambiente y cumplir con la legislación en materia ambiental. ¿De acuerdo? Esa es la parte importante para vincular todos los procesos que nosotros vamos a desarrollar. Las empresas pueden demostrar que son responsables y están comprometidas con la protección del ambiente a través de la gestión de los riesgos ambientales que puedan surgir del desarrollo de la actividad empresarial. La implementación de la norma ISO 14001 no tiene que ser compleja, ¿de acuerdo? Entonces, si es que nosotros nos vamos a los lineamientos de esta norma, a los requisitos, la implementación como tal no debe ser, nos manifiesta de manera compleja.
Es más, nosotros la podemos modificar a nuestro entorno, a nuestra entidad. Se trata de cumplir simplemente con los requisitos exigidos, que luego se refleja en una imagen comercial. Comercial no solo para el entorno nacional, puesto que toda empresa necesita vincularse a nivel internacional, exportar, por ejemplo, sus productos. Una empresa sostenible y respetuosa con el ambiente, aumentando así la posibilidad, nos dice, de realizar ventas o prestar servicios en un futuro. Nosotros tenemos que asegurar entonces la perdurabilidad de nuestra empresa. Es parte ya de la tendencia actual de las empresas, entonces, como les he estado mencionando, nacionales e internacionales. ¿Para qué sirven? Presentan conceptos, estructuras, términos comunes a otras normas del ámbito diferente para facilitar su implementación. Entonces, es un conjunto de conceptos que nosotros vamos a ir dominando para que nuestra implementación sea efectiva. ¿De acuerdo? La norma ISO 14001 funciona según el modelo PDCA. Es un modelo de planificar, hacer, verificar y actuar, ¿de acuerdo? Los beneficios se traducen entonces, ¿cómo se va a ver beneficiada nuestra organización? Con un compromiso ambiental, por ejemplo. Vamos a asegurar de que el impacto que se genere como resultado de nuestra actividad en la empresa sea la menor, de menor escala, ¿no? Los impactos siempre van a ser parte de cualquier actividad. Sin embargo, podemos minimizarlos si es que son impactos negativos y potenciarlos si es que pueden ser impactos positivos, ¿de acuerdo? Mejora de la imagen o reputación. Entonces, la empresa puede ser atractiva a otros mercados y atractiva y destacar sobre todo en su entorno, ¿de acuerdo? Mejorar el rendimiento empresarial. Entonces, las empresas pueden vincularse entre sí, asegurando que los impactos generados dentro de su desarrollo empresarial no se vean perjudicados, ¿de acuerdo? ¿Qué estructura entonces tiene la norma ISO 14001? Como cualquier otra norma ISO, ya les he nombrado las tres anteriores, la 9001 y la norma 18000. La norma 14001 se encuentra basada en el ciclo Deming, ¿no? Planificar, hacer, verificar y actuar. Esa es la parte vinculante. En este tipo con el que funcionan todas las normas, sistemas de gestión de la ISO, incluyendo la norma 9001, ¿de acuerdo? De la calidad. En ese sentido, se enfoca el ciclo Deming, podemos entender, a la parte del planeamiento, ¿no? Encontrar los objetivos, los recursos y comunicar todo ello, ¿de acuerdo? Podemos encontrar entonces dentro del ciclo Deming, que es el lenguaje que utilizan todas las normas ISO, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la parte del hacer. ¿Qué procesos se vinculan a todo el bien o servicio que nosotros ofrezcamos, ¿de acuerdo? Las actividades que se van a desarrollar dentro, qué productos se generan, qué productos se requieren, ¿de acuerdo? Se puede verificar entonces este tipo de estructuras, ¿de acuerdo? De estructuras de la norma ISO. ¿Qué medidas podemos adoptar, por ejemplo, para el menor impacto hacia el ambiente? Podemos verificar también el correcto funcionamiento de un sistema de gestión ambiental. ¿Mediante qué? Mediante auditorías, por ejemplo. Las verificaciones son parte importante cuando nosotros, por ejemplo, entramos a un proceso de recalificación de la norma internacional. ¿De acuerdo? Y por último, podemos analizar
y tomar acciones correctivas, ¿no? El actuar, por ejemplo. Ese es el ciclo que el lenguaje nos permite adoptar a lo que es la ISO 14001. Entonces, vuelvo a repetir, planificar para la norma ISO 14001 se realiza una revisión ambiental, se identifica y cuáles son las partes que se va a afectar dentro de la empresa. Definir los objetivos de una empresa, las metas, los planes de acción que podemos desarrollar dentro del entorno. Todo esto alineado a la política ambiental, ¿no? La parte de hacer está enfocada, vuelvo a repetir, a implantar todos los planes de acción que podemos desarrollar. Verificar es monitorear, medir la efectividad de nuestro sistema de gestión ambiental, ¿de acuerdo? Y actuar es adoptar ciertas medidas para el mejoramiento del desempeño ambiental, ¿de acuerdo? Entonces, para que nosotros entremos a hablar básicamente de los objetivos, este es el panorama previo, ¿no? Les tengo preparado un video que nos ejemplifica muy claramente el entorno o el panorama general de la norma ISO 14001. ¿De acuerdo? Lo tenemos visual, entonces. el TIM, Sistema de Gestión Ambiental 14001. La ISO 14001 es la norma internacional de sistemas de gestión ambiental que ayuda a las organizaciones a controlar su impacto ambiental y lograr un crecimiento sostenible. Y es que en los últimos años, la preocupación por el cuidado del medio ambiente se ha hecho más evidente para todos. El calentamiento global, el cambio climático y otros muchos problemas de contaminación se han convertido en una preocupación a nivel mundial. Es por ello que las organizaciones pueden contribuir de manera muy directa en el cuidado ambiental, tomando como herramienta la norma ISO 14001. Esa norma puede ser implementada en cualquier organización independientemente de su tamaño, sector y ubicación geográfica. La Cumbre de la Tierra, que se celebró en el año 1992 por las Naciones Unidas, inspiró la creación de la ISO 14001, con una primera publicación en el año 1996, una segunda edición en el año 2004 y su última edición en el año 2015, siendo liderada por el Comité Técnico de ISO 207. La implementación del sistema de gestión ambiental compromete a la organización a identificar los requisitos legales y los impactos ambientales que se encuentran asociados a sus actividades, servicios o productos. Fomentar la responsabilidad de la dirección y de los trabajadores en la protección del medio ambiente. Llevar a cabo el ciclo de vida para poder realizar actividades que no influyan negativamente sobre el medio ambiente. Generar sistemas que faciliten alcanzar los objetivos ambientales. Fomentar que los proveedores establezcan sistemas de gestión ambientales. Evaluar todos los resultados obtenidos basándonos en la política ambiental y en los objetivos fijados. La norma contempla términos claves como política ambiental, objetivo ambiental, medio ambiente, aspecto ambiental, impacto ambiental, condición ambiental, desempeño ambiental, prevención de la contaminación y ciclo de vida. Y en su edición 2015 se introduce una serie de términos nuevos como información documentada, desempeño, contexto, riesgo y partes interesadas. La ISO 14001 tiene una estructura de alto nivel, con textos básicos idénticos y términos comunes con otras normas de sistemas de gestión ISO, que facilita su aplicación e integración con estos sistemas. Su estructura se divide en 10 cláusulas. Cláusula 1. Alcance. Cláusula 2. Términos y definiciones. Cláusula 3. Referencias normativas. Cláusula 4. Contexto de la organización. Cláusula 5. Liderazgo. Cláusula 6. Planificación. Cláusula 7. Soporte. Cláusula 8. Operación. Cláusula 9. Evaluación del desempeño. Y cláusula 10. Mejoramiento. Las tres primeras describen la norma y su campo de aplicación, y las siguientes especifican los requisitos. La norma está basada en el ciclo PHVA.
Las cláusulas de la 4 a la 6 hacen parte del planear. Las cláusulas de la 7 a la 8 del hacer. La cláusula 9 del verificar y la cláusula 10 del actuar. A nivel general, los requisitos de ISO 14001 son: contexto de la organización, comprensión del contexto organizacional, necesidades y expectativas de las partes interesadas, alcance del sistema de gestión ambiental, liderazgo, liderazgo y compromiso, política ambiental, roles, autoridad y responsabilidad, planificación, acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, objetivos ambientales, soporte, recursos, competencia, toma de conciencia, comunicación, información documentada, operación, planificación y control operacional, preparación y respuesta ante emergencias, evaluación del desempeño, monitoreo, medición, análisis y evaluación, auditoría interna, revisión por la dirección, mejoramiento, generalidades, no conformidad y acción correctiva, y mejoramiento continuo. La ISO 14001 también se enfoca en el ciclo de vida del producto o servicio, llevando a que la organización determine los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios, estableciendo: A. Controles para asegurarse que los requisitos ambientales se abordan en el proceso de diseño y desarrollo del producto o servicio. B. Criterios de los requisitos ambientales para la compra de productos o servicios. Y C. Comunicación de los requisitos ambientales a proveedores y subcontratistas, además de informar al consumidor final. La versión 2015 de esta norma destaca: mayor protección ambiental, inclusión del medio ambiente como elemento estratégico, más atención al ciclo de vida del producto y más protagonismo de la dirección en el sistema de gestión. El sistema de gestión ambiental pretende que las organizaciones abarquen aspectos como el control y la gestión de emisiones, vertidos y residuos, al evitar la utilización y manejar de forma segura materiales peligrosos o contaminados, al reducir la generación de residuos, al mejorar en la eficacia y reducción del costo energético, al conservar los recursos naturales, incluyendo el agua, el suelo y materiales valiosos, al realizar iniciativas ambientales. En conclusión, la ISO 14001 plantea los requisitos de un sistema de gestión ambiental que logre un equilibrio entre tres pilares: el medio ambiente, la sociedad y la economía. La ISO 14001 tiene un desafío grande: alcanzar la sostenibilidad de las organizaciones y del medio ambiente. Formación virtual, el TIM, Sistema de Gestión Ambiental 14001. Bien, entonces, como hemos podido apreciar, estimada concurrencia, es un reto, ¿no? Es un reto que nosotros, como implementadores, como auditores, que nos podemos formar, para las empresas, garantizar, ¿no?, que el sistema de gestión ambiental sea perdurable y que cuando después de los 3 años que dura la certificación, sea un poco menos complicado la recertificación en este caso, ¿no? Los objetivos de un sistema de gestión ambiental son bien claros, ¿no? Se enmarca muchas veces a partir de los acuerdos de 1992, ¿no?, de la COP de la conservación del ambiente, ¿de acuerdo? La protección justamente de nuestro entorno, responder a las condiciones ambientales cambiantes. Las sociedades son como cuerpos vivos, ¿no?, que día a día va modificando con la llegada, por ejemplo, de nuevas tecnologías, de nuevas actividades, de cambios en el ambiente. El equilibrio con necesidades económicas. La economía, entonces, es una parte muy importante para la implementación
porque la sociedad cambia a veces en ciertos puntos de la población las actividades que ellos, por ejemplo, realizan, ¿de acuerdo? Y nuestra empresa, para implementar en este caso, debe estar preparada a futuro en ese sentido. Mitigar aspectos ambientales adversos. Como resultado, vuelvo a repetir, de las actividades de toda empresa, los aspectos ambientales, el impacto que podemos generar al ambiente, puede entonces ser de manera adversa. Sin embargo, pueden ser también de manera positiva, generando, por ejemplo, puestos de trabajo para la población. Otra parte importante de los objetivos es la parte que nos previene de los impactos, ¿no? Podemos entonces nosotros prevenir ciertos impactos al ambiente, ¿ya? El apoyo en el cumplimiento legal. De acuerdo, nosotros tenemos no solo que estar normativizado con la norma ISO 14001, sino también con aspectos vinculantes a la norma del país en la cual se esté ejecutando, ¿de acuerdo? Entonces, los beneficios de la implementación de un sistema de gestión ambiental se enmarcan en los siguientes. Por ejemplo, la reducción de los costos que se puede desarrollar, ¿no? Nuestra materia prima, por ejemplo, puede ser reutilizada para ciertos procesos, ¿no? Digamos, existe una empresa maderera que tiene como principal recurso aprovechable justamente los recursos maderables, la madera, ¿no? Nosotros podemos asegurar la perdurabilidad de esto. Podemos adquirir nuevos proveedores de materia prima de empresas responsables, ¿de acuerdo? Aumentar su imagen corporativa, ¿no? La imagen, entonces, como corporación, debe ser una parte muy importante porque puede concientizar al equipo a favor del ambiente, ¿de acuerdo? Las oportunidades del mercado. ¿Qué tan vinculante puede ser el desarrollo de un buen sistema de gestión ambiental para que la empresa adquiera buenos contratos a futuro, ¿no? Asegurando sobre todo la perduración de la materia prima. La mejora y eficiencia y eficacia, ¿de acuerdo? Mejorar sus procesos para evitar sanciones o multas, ¿no? Se puede, como resultado de las actividades de una empresa, disminuir, por ejemplo, la capacidad de un cuerpo, o en este caso del ambiente, de generar este recurso, ¿no? Y simplemente nosotros, con una correcta implementación del sistema de gestión ambiental, ISO 14001, nosotros podemos entonces avalar que nuestro producto no va a ser de manera negativa eliminada del ambiente, ¿de acuerdo? Disminuir el riesgo ambiental de los accidentes ambientales, ¿no? Evite accidentes y mantenga el ambiente. Los accidentes que pueden ocurrir en el entorno de una empresa, entonces nosotros lo podemos modificar de esta manera. Implemente la mejora continua. Nosotros en la organización no significa que una vez certificado, una vez implementado un sistema de gestión ambiental, va a ser de manera perdurable de esa manera que nosotros lo hemos venido llevando. Siempre hay aspectos que mejorar, siempre hay aspectos que como resultado de nuevas implementaciones de sistemas, por ejemplo, de la cadena productiva, van a empezar a impactar ahora en el sistema de gestión ambiental, ¿de acuerdo? La implementación de maquinarias, por ejemplo, la implementación de nuevos trabajadores o de nuevas materias primas que se utilicen en una organización. Nosotros, entonces, vamos a tener en cuenta de que se puede modificar el parámetro inicial que se tuvo, ¿de acuerdo?
información documentada. ¿De acuerdo? Les hablé hace un momento de que vamos a enfocarnos en la versión 2015 de la norma ISO 14001, ¿de acuerdo? Sin embargo, han habido versiones anteriores. La versión 2004, por ejemplo, la versión de 1992, en la cual nosotros tenemos que entender que de versión a versión cambian mucho de estos aspectos, mucho de estos términos sobre todo, ¿de acuerdo? Existen cambios de versión de norma. Por ejemplo, los documentos, ¿ya? La información documentaria. Para la norma 2004, ¿de acuerdo? Se tenía, por ejemplo, un término muy recurrente que decía documentos y registros. Documentos y registros. Para la norma 2015, esto cambió y ya no se encuentra dentro de todo el documento algunos términos referidos a ello, sino se cambió por los términos ahora de información documentada. ¿De acuerdo? Muchas veces se encontrará con términos recurrentes dentro de los requisitos, indicaciones como que se debe mantener, ¿ya? Se debe mantener la información documentada, ¿de acuerdo? Para el caso de documentos y para el caso de registros, la norma ISO 2015 dice lo siguiente, que se debe conservar una información documentada, ¿de acuerdo? Para el caso de registros, dice, vuelvo a repetir, que se debe conservar, ¿de acuerdo? Y para el caso de documentos, dice que se debe mantener. En ese sentido, es diferente para esta norma, ¿ya? La parte de conservar y mantener la documentación. Consideraciones generales. En la norma es usual entonces encontrar las formas verbales, ¿no? Es diferente, por ejemplo, un debe, a un debería, a un podrá o a un puede, ¿de acuerdo? Va a depender de la obligatoriedad del cumplimiento de los requisitos, ¿de acuerdo? Nosotros entonces debemos entender ciertas consideraciones previas para justamente pasar a la parte de los requisitos que nosotros podemos implementar dentro de un sistema de gestión ambiental. Estos son aspectos previos que nosotros necesitamos entender, ¿de acuerdo? En ese sentido, por eso podemos identificar dentro de la norma que la parte que nos suele hacer alusión a una palabra de debe, indica un requisito de obligatoriedad. Es decir, que debe estar sí o sí implementado dentro de un sistema de gestión ambiental. ¿De acuerdo? Esto es obligatorio. Hay palabras, hay formas verbales que nos hace referencia al debería, que nos indica una recomendación de la norma en sí, que no tiene el mismo carácter de obligatoriedad de un debe, por ejemplo. También vamos a encontrar una forma verbal como el podrá, que indica un permiso que nosotros podemos tomarnos, ¿de acuerdo? También puede, el puede es una posibilidad, una salvedad que puede haber dentro del sistema de gestión ambiental. La información identificada en cada uno de estos requisitos, por ejemplo, notas, por ejemplo, pies de página, es una orientación para que nosotros podamos clarificar o entender el correcto funcionamiento de este requisito. ¿De acuerdo? El ciclo de vida, por ejemplo. Las organizaciones tendrán que entender su control e influencia de los aspectos ambientales asociados con el uso de los productos. Y al final de su vida, tratamiento o eliminación no implica hacer la evaluación del ciclo de vida.
En ese sentido, miren, esta parte es importante. Dice, no implica hacer la evaluación del ciclo de vida. Simplemente nos debemos de enfocar qué aspectos del ciclo de vida forman parte del sistema de gestión ambiental. De hecho, desde la extracción de la materia prima hasta el reciclaje o disposición final, forma parte importante de todo el ciclo de vida. ¿De acuerdo? Entonces, ya les mencioné, la extracción o la materia prima de nuestra actividad, junto con la manufactura, es una parte importante en este caso del sistema de gestión ambiental, porque son las primeras etapas en la cual nosotros vamos a enfocar nuestro sistema. El empaque y transporte también es importante, así como el uso y la mantención de los productos. El reciclaje, entonces, también debe estar vinculado. Nosotros, entonces, debemos de entender de que el sistema de gestión ambiental no solo se enfoca a la parte vinculantemente directa a la empresa, también enfoca a unas etapas previas como a las etapas posteriores, ¿no? El impacto que puede generar el adquirir una materia prima de empresas responsables, si nosotros estamos calificando, por ejemplo, para la ISO 14001, nosotros debemos vincularnos con empresas que estén en misma sintonía que nosotros o que estén calificando también para una norma ISO 14000 o que ya estén calificadas en esta norma. ¿De acuerdo? Debemos de responder a ello. Igual manera dentro de todo el ciclo de vida del producto. Las definiciones son importantes antes de entrar a hablar de lo que son los requisitos como tal. Por ejemplo, la alta dirección, ¿no? Es la persona o grupo de personas que dirigen a una organización y controlan al más alto nivel, ¿no? Los denominados, algunos le llaman como los stakeholders, ¿no? La parte interesada, las personas u organización que pueden afectar o verse afectadas o percibirse como afectadas por una decisión o actividad. El medio ambiente, ¿no? Es el entorno en el cual la empresa se va a ver desarrollada. Incluye las tres esferas del ambiente, ¿no? El aire, el agua y el suelo. También hace recurso al conjunto en sí, en el cual la empresa se va a vincular los recursos naturales, la flora, la fauna, nosotros como seres humanos y las interrelaciones, básicamente hablando de un ecosistema en conjunto, ¿de acuerdo? El aspecto ambiental son elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, todas las actividades o productos que sean vinculadas a nuestro sistema de gestión ambiental también forman parte vinculante. El impacto ambiental es un cambio en el ambiente, ya sea por adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. El riesgo es el efecto de la incertidumbre que puede haber que como resultado de una implementación del sistema de gestión ambiental, nosotros podemos tener algún grado de error, por ejemplo, o algún grado de incertidumbre como tal, ¿no? Que nosotros podemos verificarlo posteriormente. Riesgos y oportunidades. Efectos potenciales adversos, por ejemplo, las amenazas que podemos encontrar, los efectos potenciales y beneficiosos para las oportunidades que nosotros podamos desarrollar dentro de un sistema de gestión ambiental. Entonces, nosotros debemos, ¿no?, de ver el sistema de gestión ambiental de dos partes. La parte informativa, que es la parte del alcance, las referencias normativas,
los términos y definiciones. Y la parte implementaria o de implementación, el contexto de la organización, el liderazgo que se va a llevar en este caso, la planificación, el soporte, la operación, la evaluación del desempeño y la mejora. La compatibilidad con otras normas del sistema de gestión ambiental, entonces facilita la integración con otras normas ISO. Es decir, las normas ISO 9000 y 45000, ¿ya? También tienen esta misma estructura. Es decir, que para la norma 9000 o 45000 o 14000, que es el caso del día de hoy, el punto número 1 siempre va a estar enfocado en lo que es el alcance. ¿Qué alcance va a tener este sistema de gestión de calidad o el sistema de gestión de seguridad? ¿De acuerdo? De seguridad. ¿De acuerdo? También hablando a lo que son las referencias normativas o términos y definiciones. Cualquiera de estos 3 puntos va a ser la misma parte vinculante dentro de la norma 9000 o de la norma 45000. Mayor impacto en el negocio, ¿no? Esto es vinculante para ciertos parámetros que nosotros queramos modificar dentro de la estructura de alto nivel. ¿De acuerdo? El pensamiento basado en el riesgo, liderazgo y evaluación del desempeño. Listo. Entonces, nosotros, vuelvo a repetir, vamos a enfocarnos en lo que es el contexto de la organización, el liderazgo, la planificación, el soporte, la operación, la evaluación del desempeño y la mejora continua. ¿Ya? El ciclo de el PHBA, el ciclo Deming, nos vincula los requisitos que nosotros podemos encontrar. En ese sentido, por ejemplo, vamos a hacer un poco de zoom acá. Los requisitos, ¿ya? Número 6, por ejemplo, está enfocado a la parte de la planificación de acuerdo al ciclo Deming, ¿ya? La parte número 6 se enfoca a lo que es el liderazgo, ¿ya? A lo que es la parte del apoyo y operación, se enfoca a la planificación también, en la evaluación del desempeño, la número 9, y la mejora, el número 10. ¿De acuerdo? El comportamiento y requisitos ambientales es una parte vinculante. ¿De acuerdo? La organización y su contexto, las necesidades, expectativas de las partes interesadas, también es una parte que nosotros debemos de entender que forma parte de este ciclo, para que al futuro nosotros tengamos un cumplimiento correcto de los requisitos, la mejora de la prevención y también resultados que podemos nosotros verificar con procesos de auditoría, por ejemplo, de un sistema de gestión ambiental. En ese sentido, nos vamos a enfocar en el contexto de la organización. El contexto de la organización tiene 4 subnumerales a su vez. ¿Ya? El número 4, el 4.1, la comprensión de la organización y su contexto. 4.2, la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3, determinar el alcance del sistema de gestión ambiental. Y el 4.4, que es el sistema de gestión ambiental como tal. ¿De acuerdo? En ese sentido, nosotros podemos ver hasta qué punto podemos desarrollar, ¿no? Desarrollar esta parte vinculante y verificarla dentro del sistema. ¿Qué nos dice el punto número 4? Por ejemplo, el contexto de la organización. La empresa tiene que determinar las cuestiones externas e internas que son relevantes para el propósito perseguido, que afecta a la capacidad de seguir los resultados deseados en el sistema de gestión ambiental. Es importante entonces cuestionar las partes externas e internas de una organización, permitiendo que las condiciones ambientales no sean de manera vinculantes, ¿de acuerdo?
4.2, entonces, la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. La empresa tiene, es decir, tiene la obligación, ¿no?, de que las partes interesadas sean relevantes. Los interesados dentro de la organización sean relevantes, ¿ya? Las necesidades y expectativas de la misma manera. Hablando también de lo que son las obligaciones en cuanto al cumplimiento de tal. Eso nos dice el requisito número 4.2. ¿Qué nos dice el requisito 4.3? Determinar el alcance del sistema de gestión ambiental, ¿no? La empresa que establece ciertos límites debe entonces considerar lo siguiente. Y una de las partes más importantes es la autoridad y capacidad para ejercer el control e influencia del mismo. ¿De acuerdo? Se ha definido entonces que nosotros como organización, ya, si es que ya estamos en un proceso de implementación, debemos de incluir también las cuestiones externas e internas dentro del proyecto. También las unidades de organización como tal. El requisito 4.4 que nos dice acerca del sistema de gestión ambiental. Para conseguir ciertos resultados, la empresa tiene que establecer, implementar, mantener y mejorar de forma continua. ¿Ya? La mejora de forma continua. Incluyendo también procesos necesarios e interacciones. La empresa debe también mantener el sistema de gestión ambiental como tal, ¿no? ¿Qué nos dice el aspecto 5? El aspecto 5, entonces, lo tenemos en pantalla, ¿ven? Listo. Nos habla del liderazgo que puede haber en el momento o en el proceso de la implementación de un sistema de gestión ambiental. Nos habla, por ejemplo, del 5.1, del liderazgo y compromiso que puede haber dentro de la implementación. La política ambiental que se va a adquirir, ¿no? Dentro de una organización nosotros tenemos que utilizar instrumentos, utilizar planes, utilizar checklists, por ejemplo, para verificar todo ello. 5.3, los roles de la organización, las responsabilidades y las autoridades vinculadas dentro de ello. Vamos a ver igual manera cada uno de estos puntos. Liderazgo, entonces. 5.1, liderazgo y compromiso, ¿ven? La dirección de la organización debe mostrar su liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental mediante, por ejemplo, tener la responsabilidad por la eficacia del sistema de gestión ambiental, ¿no? Debemos de asegurar de que nuestro sistema sea de manera responsable. Nosotros entonces vamos a garantizar también la política ambiental y los objetivos que como parte de una implementación resulten. Garantizar la integración de los requisitos del sistema de gestión ambiental durante el proceso de un negocio, por ejemplo, ¿no? Los procesos de negociamiento. Se debe asegurar de que cuenten con los recursos necesarios, ¿ya? Se tiene que comunicar la importancia de gestionar el medio ambiente, ¿ya? De forma eficaz, según los requisitos que establece la norma. Se asegura que el sistema de gestión ambiental consiga el resultado establecido, ¿ya? Dirigir y apoyar a las personas que favorezcan en cuanto al sistema de gestión ambiental. Por último, promover la mejora continua y apoyar las funciones del mismo. ¿Qué nos habla el sistema de gestión ambiental en su requisito 5.2? Que nos habla acerca de la política ambiental, ¿no? La gerencia de la organización establece, implementa y mantiene una política ambiental. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros debemos de elaborar documentos, ¿ya? Que nos permitan mantener una política correcta del uso y manejo de los recursos. Entonces, es apropiada para el propósito y con el contexto de la empresa, en la que incluye la naturaleza y los impactos ambientales.
¿ya? Proporcionar un marco para establecer los objetivos ambientales. ¿Qué objetivos nosotros podemos tener como organización para la minimización de los impactos? ¿De acuerdo? Incluye cierto compromiso para la protección del ambiente. Incluir el compromiso necesario para cumplir con todas las anteriores obligaciones, ¿ya? Dentro, entonces, de la política ambiental debe haber un instrumento que te obligue a cumplir con este sistema, con estas políticas, ¿de acuerdo? Incluir el compromiso de realizar la mejora continua. Entonces, esto, si es que nosotros podemos ser un poco atentos, ¿de acuerdo? Esos son términos que se recurren muchas veces, ¿no? La mejora continua. Es decir, no basta con la implementación del sistema de gestión ambiental, sino nosotros, mucho más importante quizás es, ¿qué cosa? Mantener este sistema de gestión ambiental a futuro, ¿no? Vuelvo a repetir que dentro de un momento también les voy a mostrar en pantalla el tiempo de certificación que dura más o menos, son 3 años, ¿no? 3 años. A partir de ahí empieza un proceso de recertificación, ¿de acuerdo? Incluye el compromiso de realizar una mejora continua, vuelvo a repetir, del sistema de gestión ambiental, mejorando su desempeño ambiental, ¿ya? Entonces, la política ambiental debe mantenerse como información documentada, ¿ya? Información que nosotros tengamos ya sea físicamente, ya sea virtualmente, pero de fácil acceso, ¿no? De ser comunicada dentro de la empresa y de estar a disposición, como nos dice entonces, de las partes interesadas, ¿no? De los compradores, si es que nosotros ofrecemos un producto, ¿no? Y de las personas que nos proveen de la materia prima. Vuelvo a repetir que las empresas que estén calificadas con esta norma 14001 deben también vincularse con empresas que estén en el mismo rubro y que acompañen todo ello, ¿ya? La gerencia de la organización tiene que asegurarse de que las responsabilidades y las autoridades son asignadas y comunicadas dentro de la organización. Esto como parte del requisito 5.13, ¿de acuerdo? Los roles de la organización, responsabilidades y las autoridades. Por ejemplo, nos advierte de lo siguiente, que debemos de garantizar la conformidad de los requisitos de la norma en implementación. Informar a la gerencia sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental en el que se incluye el desempeño ambiental. Ahí está. Entonces es importante esto, ¿ya? Vamos con el requisito 6. ¿Qué nos dice? A ver. Requisito 6. Planificación. Ya. Se desglosa en 2 brazos, ¿ya? 6.1, que nos habla de las acciones para tratar el riesgo y las oportunidades. Y el 6.2, los objetivos ambientales y la planificación para alcanzarlos. Cada uno de ellos con unos subnumerales. Por ejemplo, las generalidades para el 6.11, el 6.12, los aspectos ambientales, el 6.13, las obligaciones y el cumplimiento, el 6.14, las planificación y acciones, y hablando del 6.21, los objetivos ambientales que podemos encontrar, y el 6.22, que nos habla de la planificación de acciones para alcanzar los objetivos. Vamos a ver entonces a qué se refiere. Planificación. Las acciones para tratar el riesgo y las oportunidades. Las generalidades, como toda parte lleva, las organizaciones tienen que establecer, implantar y mantener los procesos necesarios para cumplir ciertos requisitos, ¿ya? En el marco del sistema de gestión ambiental, las organizaciones tienen que determinar situaciones potenciales de emergencia, ¿no? Entonces, nosotros debemos de estar preparados para una emergencia ambiental, ¿no? En la que se incluyan
los impactos que como generación de nuestro producto se van a ver vinculados. La empresa tiene que mantener la información documentada de sus riesgos y oportunidades y de los procesos necesarios. ¿De acuerdo? Tenemos también el 612, los aspectos ambientales. Dentro del alcance definitivo de un SGA, la empresa debe determinar los aspectos ambientales, controlar las actividades y servicios o productos, conocer los impactos ambientales asociados, tener en cuenta el ciclo de vida que hemos visto anteriormente. ¿De acuerdo? Debemos conocer como implementadores y como parte de una empresa cuál es el ciclo de vida, del producto que nosotros ofrecemos, desde la obtención de la materia prima hasta la llegada al usuario final, de última, a la disposición como tal. ¿Ya? La empresa debe determinar los aspectos ambientales significativos y comunicarlos entre los diferentes niveles de la organización. La empresa debe mantener la información documentada de aspectos ambientales y los aspectos y los impactos como tal. ¿De acuerdo? Criterios utilizados justamente para mermar los impactos, ¿ya? Y los aspectos que nosotros podemos abordar como implementadores. El 613 nos habla de las obligaciones del cumplimiento. La empresa debe, y esta parte es importante, ¿ven? Cuando nosotros encontremos dentro de los requisitos la parte debe, hace referencia a que es una parte obligatoria, ¿ya? Determinar y obtener el acceso a las obligaciones de cumplimiento relacionado con los aspectos ambientales. Determinar todas las obligaciones de cumplimiento que se aplican en la organización. Tener en cuenta las obligaciones de cumplimiento al establecer, implantar, mantener y la mejora continua, ¿no? Vuelvo a repetir, la mejora continua es una parte importante, es una parte dentro de un sistema de gestión ambiental. No es que está sacramentado desde un primer inicio, ¿no? Siempre hay algo que mejorar, hay algo que modificar, ¿no? La empresa debe mantener la información documentada de sus obligaciones, ¿no? Entonces, la información que nosotros vamos a tener de un sistema de gestión ambiental desde sus primeros inicios del proceso de certificación hasta el proceso de auditorías posteriores, nosotros vamos a ir acuñando ya, almacenando. Planificación de acciones. La organización debe planificar toma de decisiones para hacer frente a los aspectos ambientales. Parte significativa, por ejemplo, y las obligaciones o el cumplimiento y los riesgos y oportunidades que como resultado del proceso de la empresa, nosotros podamos identificar. La forma de integrar e implementar las acciones en los procesos del sistema de gestión ambiental. Es entonces una parte muy importante en este aspecto. El 6.2 que nos dice los objetivos ambientales y la planificación para alcanzarlos. Los objetivos ambientales nos dice, básicamente, nos habla de los objetivos ambientales que podemos tener de manera coherente, que puede ser medible, que pueden ser monitoreados, comunicados y actualizados. ¿De acuerdo? Entonces, todos los objetivos de nuestro sistema de gestión ambiental debe ser de manera clara. Debe ser de manera clara para todos los interesados dentro de la organización, ¿ya? La planificación de acciones para alcanzar los objetivos ambientales, el 622, que nos dice, al planificar de forma de conseguir los objetivos ambientales, la empresa debe determinar lo que hará con los recursos necesarios. ¿Quién será la persona responsable? ¿Cuándo se completará? ¿Cómo se evaluarán los resultados, por ejemplo? ¿Ya? La empresa debe considerar acciones para alcanzar los objetivos ambientales que puedan integrarse
en los procesos de negocio. ¿De acuerdo? Entonces, es una parte importante la planificación dentro de un sistema de gestión ambiental. ¿Qué nos dice la parte 7? El soporte. El soporte se desglosa básicamente en 5, ¿ya? De lo que son los recursos que nos puede proporcionar la organización para la implementación de un sistema de gestión ambiental, ¿ya? La competencia, la competitividad de este sistema de gestión ambiental, el nivel de conciencia que debe tener la organización, la comunicación que se debe de tener a todas las partes vinculantes, desde las generalidades, la comunicación interna, la comunicación externa, yendo a lo que es el 7.5, la información documentada. Vuelvo a repetir, la documentación es básica para esta versión 2015, ¿no? Las generalidades, la creación y actuación y el control de la información documentada. ¿De acuerdo? Vamos entonces. Punto 7 de los requisitos. Recursos 7.1. La empresa debe determinar y proporcionar los recursos necesarios, ¿no? Pasa que muchas veces cuando entramos a un proceso de certificación, como auditor, como implementador, cuando me ha tocado ser parte de un grupo de implementación, las empresas muchas veces un poco se desvinculan del tema de los recursos, ¿no? El tema de los viajes, el tema de los monitoreos, el tema de las mediciones, todo ello es parte vinculante de lo que son los recursos, ¿de acuerdo? Para establecer y posteriormente implementar un correcto sistema de gestión ambiental, ¿no? 7.2. La competencia, la empresa debe, lo siguiente, determinar la competencia necesaria. Cada persona que realiza el trabajo bajo el control que va a ser afectada como el desempeño ambiental, ¿ya? Asegurar de que son personas competentes en base a educación. Entonces, para un proceso de implementación de un sistema de gestión ambiental, las personas deben estar correctamente capacitadas, ¿no? Deben contar con estudios previos al respecto y con una base que las avale, ¿de acuerdo? La determinación de la necesidad de formación asociada a los aspectos ambientales, ¿ya? Y conocer cuándo es la aplicabilidad de esta norma y tomar acciones necesarias para adquirir las competencias necesarias. ¿Qué nos habla acerca del 7.3? De la conciencia de un sistema de gestión ambiental. La empresa se debe asegurar de que las personas realizan su trabajo bajo el control de la organización. Entonces, todo el proceso que nosotros observemos dentro de la organización debe estar controlada, ¿no? Y nosotros, como implementadores, como parte de un grupo de auditoría, como parte del sistema de gestión ambiental, nosotros entonces podemos tener un marco claro de quiénes son los aspectos, quiénes van a ser las personas vinculadas a todo el sistema de gestión ambiental. 7.4 nos habla de la comunicación. Entonces, las generalidades. La empresa debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes para el sistema de gestión ambiental. Hablando del 7.4.2, el 7.4.2, la comunicación interna. Es entonces importante para un sistema de gestión ambiental ver cuáles son los diferentes niveles de la organización, ¿de acuerdo? De la empresa para que nosotros a futuro no podamos tener tantos impactos negativos, ¿ya? La comunicación externa. La organización debe comunicar de forma externa, es decir, a los interesados también dentro del proyecto,
la información relevante para el sistema de gestión ambiental según lo que establecen los procesos de comunicación de la organización. Entonces, nos habla primero de lo que es la comunicación interna. Todo el sistema de gestión ambiental debe ser libre para las personas vinculadas al proyecto y de manera tangencial para las personas externas. Sin embargo, deben estar enteradas de un correcto funcionamiento del sistema de gestión ambiental. Información documentada, por ejemplo, las generalidades, creación y actualización y control de la información documentada. Vamos a hablar, por ejemplo, de las generalidades, de lo que es la información documentada. El sistema de gestión ambiental de la organización debe, y es una parte importante de esto, ¿no? Nos está obligando, ¿ven? Debe incluir la información documentada requerida por esta norma internacional, ¿ya? Información documentada determinada por la organización. Y la 7.5.2, la creación y actualización, que nos habla de crear y actualizar la información que nosotros podamos tener a la mano. Nos debemos asegurar entonces de un correcto desenvolvimiento del sistema de gestión ambiental, el control de la información documentada, hablando de los 7.5.3, de la información documentada requerida por el sistema de gestión ambiental y por esta norma interna. Se debe entonces vincular a una disponibilidad y a que esté protegida de manera adecuada todo este sistema de gestión ambiental, ¿no? Debe estar disponible y también protegido. ¿Para qué? Para controlar la información documentada, la empresa debe realizar las siguientes actividades. Miren, y una de las más importantes, por ejemplo, si es que como resultado de un proceso de las actividades de una empresa, surgen ciertos cambios, ya sea, por ejemplo, por nuevo cambio de materia prima o por nuevos proveedores, por nuevo mercado de receptores finales, ¿ya? O de compradores, estos cambios entonces deben estar vinculados. Debe haber un correcto control. ¿Qué nos habla de la parte número 8? Ajá. La operación. Todos los aspectos vinculantes al desarrollo de la operación se enmarcan en esta parte del sistema de gestión ambiental, ¿ya? La planificación, control y operación, el 8.1, y el 8.2, que nos dice la preparación y respuestas, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice entonces? Parte importante, la empresa debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir con los requisitos del sistema de gestión ambiental. La empresa tiene que realizar un control de la planificación y revisar la consecuencia de los cambios no deseados. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros no podemos hacer cambios que no estén acorde a un sistema de gestión ambiental, ¿ya? La organización tiene que asegurar que los procesos externos son controlados e influenciados. El tipo y la extensión del control que se aplica en los procesos se deben ser definidos mediante el sistema de gestión ambiental. ¿De acuerdo? Según la perspectiva del ciclo de vida, ya hemos hablado de ello, la empresa entonces debe determinar qué controles se va a desarrollar como medida implementadora del sistema de gestión ambiental, determinar qué requisitos nosotros podemos aplicar y modificar, qué comunicar al respecto, considerar la necesidad de proporcionar información sobre los potenciales impactos ambientales. ¿De acuerdo? La organización debe mantener la información documentada en la medida necesaria para tener la confianza de que los procesos han sido llevados de manera antes prevista. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice el 8.2? La preparación y respuesta de emergencia. Entonces, la organización debe establecer
implantar y mantener los procesos necesarios. Por ejemplo, la empresa debe prepararse para responder por la planificación de acciones para prevenir impactos ambientales. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Responder a situaciones actuales de emergencia. Tomar medidas para prevenir la consecuencia de las situaciones de emergencia. Evaluar periódicamente las acciones de respuestas planificadas. Revisar periódicamente y revisar los procesos de las respuestas planificadas. Entonces es importante la preparación ante emergencias que como resultado de nuestros procesos de las empresas, de elaboración de productos, de servicios, quizás, nosotros debe haber, ¿qué cosa? Una respuesta de emergencia, ¿de acuerdo? Para minimizar el impacto aquí al ambiente, ¿de acuerdo? Evaluación del desempeño. Evaluación del desempeño. Se enfoca básicamente en tres partes. El seguimiento y medición, análisis y evaluación, que nos habla de las generalidades y evaluar el cumplimiento. La auditoría interna, las generalidades también de esta, el programa que se debe de tener de auditoría interna, por último, la revisión de la dirección. ¿Qué nos dice entonces? El requisito 9.1, que nos habla de las generalidades, la empresa debe seguir, medir, analizar el desempeño ambiental en lo que es el aspecto de seguimiento, medición, análisis y evaluación. La organización debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición se encuentran calibrados. Ajá. Entonces, si nosotros hacemos procesos de monitoreo ambiental para corroborar, para verificar el correcto funcionamiento de un sistema de gestión ambiental, debe estar calibrado. Deben estar calibrados todos estos equipos, ¿no? En Perú, por ejemplo, tenemos una empresa que se encarga de una empresa estatal que se encarga de la calificación o de la calibración correcta de los equipos, que es INACAL, ¿no? Se usan y se mantienen según sea apropiado. La organización debe evaluar su desempeño ambiental y la eficacia del sistema de gestión ambiental. Debe comunicar su desempeño ambiental tanto interna como externamente. ¿De acuerdo? Según lo determinado por su proceso de comunicación y como lo requieren sus organizaciones de cumplimiento. El 9.1.2 que nos dice evaluar el cumplimiento se enfoca en lo que es la determinación de la frecuencia con la que se evalúa el cumplimiento, evaluar el cumplimiento y las medidas necesarias a tomar, el mantener el conocimiento y la comprensión, por ejemplo. ¿Qué nos habla del 9.2? 9.2.1. Las generalidades, también siempre se empieza por esto, que nos habla de los requisitos que se debe cumplir del sistema de gestión ambiental, acerca de las auditorías internas, ¿ya? Y los intervalos que estos van a tener, ¿ya? Por ejemplo, el programa de auditoría interna, el 9.2.2, que nos dice, la organización tiene que establecer, implementar y mantener un programa de auditoría interna. Es decir, debe haber un grupo de evaluadores dentro de una empresa que se encargue de que el sistema de gestión ambiental se desarrolle de manera correcta. ¿De acuerdo? Y deben ser personas idóneas. No significan personas que lo hagan al sí por sí. ¿De acuerdo? Personas calificadas, personas que se encuentren dentro de la capacidad moral, ¿de acuerdo? Incluyendo entonces frecuencias, métodos, responsabilidades, requisitos de planificación, reporte de informes y auditorías internas. Cuando se establece el programa de auditoría interna, la organización debe de tener en cuenta la importancia ambiental que va a tener, los procesos concernientes, los cambios que afectan a la organización y los resultados de las auditorías previas.
Entonces, la organización está obligada a definir los criterios que se van a tener en la organización, en la organización de la auditoría, por ejemplo, y el alcance de la auditoría. ¿Qué parte va a ser la vinculante a ella? La selección de los auditores, vuelvo a repetir que tiene que ser de manera objetiva e imparcial para que no nos mintamos en un proceso de evaluación, ¿ya? Evaluar los resultados de las auditorías se informan a la dirección pertinente. Entonces, hay una escala de jerarquía en una empresa. ¿A quién es que se le informa acerca de una auditoría, de un proceso de auditoría interna? A los gerentes, por lo general, ¿ya? 9.3 que nos dice la revisión por la dirección. La gerencia de la dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la organización en intervalos de tiempos planificados. Entonces, nosotros debemos planificar, tener un cronograma de auditorías para asegurarse de su conveniencia y adecuación y eficacia. La revisión por la dirección debe incluir la consideración de el estado de las acciones de las revisiones por la dirección, el grado en que los objetivos ambientales se han alcanzado, y la parte 3, la información sobre el desempeño ambiental. Vamos a hablar del último requisito, ¿de acuerdo? Espero que no se estén durmiendo, que no se estén aburriendo. Gracias por seguir en esta transmisión. Acerca de la mejora. La mejora, entonces, vincula tres partes. La generalidad de una mejora continua, ¿ya? La no conformidad y justamente de lo que acabo de mencionar, los aspectos fundamentales de lo que es la mejora continua. ¿Ya? Vamos a ver, entonces, las generalidades de la mejora. La organización tiene que determinar las oportunidades que hay para poder vincular nuevas tecnologías, nuevas mejoras a nuestro bien y servicio. Y poder poner en marcha las acciones necesarias para alcanzar los resultados esperados en el sistema de gestión ambiental. ¿De acuerdo? El 10.2, que nos dice la no conformidad y acciones correctivas. Es decir, cuando existe un proceso de auditoría, existen también tachas a ciertos aspectos del sistema de gestión ambiental. A esas tachas, a esas partes que no cumplen con el sistema de gestión ambiental de la norma ISO 14001, se le considera como no conformidad. Se puede salvar, se pueden levantar las no conformidades, claro que sí, en un proceso de auditoría siguiente, ¿ya? O también en un proceso de recalificación, ¿ya? Cuando se produce una no conformidad, la organización debe entonces reaccionar ante la misma. Se debe tomar entonces cartas en el asunto, ¿no? Cartas en el asunto para levantar esta no conformidad. Evaluar la necesidad de tomar acciones para eliminar las causas de la conformidad, ¿ya? Implementar cualquier acción correctiva necesaria. Entonces, nosotros debemos, como implementadores, como auditores, ¿de acuerdo? Como parte de una organización, parte de la estructura de una organización, debemos de corregir estas no conformidades, ¿de acuerdo? Revisar la eficacia de las medidas correctivas adoptadas, realizar los cambios en el sistema de gestión ambiental. ¿De acuerdo? Y por último, el 10.3, que nos habla de la mejora continua. La empresa debe de mejorar de forma, vuelvo a repetir un poco recurrente el término, continuo, enfocado en la idoneidad de la mejora, en la adecuación, qué tan adecuable puede ser una mejora a nuestra organización, la eficacia del sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental. ¿De acuerdo? ¿Qué parte también puede ser importante dentro de la implementación de un sistema de gestión ambiental? Preguntas frecuentes, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuánto tiempo de validez tiene una norma? Les dije hace un momento, ¿no? El tiempo de validez de los certificados, según la norma ISO 14001, es de 3 años. Por lo que,
Cuando haya pasado este tiempo, será necesario que las empresas lleven a cabo una renovación de su certificación, una recertificación, ¿no? ¿Cuánto cuesta la certificación? Varía, ¿no? Depende de la organización a la cual nosotros queramos implementar, o las actividades que ellas desarrollen, el lugar, por ejemplo, en el cual se ubique la organización, qué tan complejo es el proceso y qué tan complejo también va a ser el sistema de gestión ambiental, ¿de acuerdo? Entonces puede variar desde unos miles de dólares hasta unas decenas de miles de dólares, ¿de acuerdo? Entonces, sin dejar de mencionar la capacitación, es importante entonces que el sistema de gestión ambiental tenga un personal capacitado. Entonces, ellos también requieren una remuneración adecuada, ¿ya? La implementación del sistema, las auditorías y también hablando de lo que es la mejora continua. ¿De acuerdo? Les tengo preparado ahora un último video para que nosotros como implementadores tengamos un panorama muy claro de lo que es la certificación y cómo obtener la norma ISO 14001. ¿De acuerdo? Sua empresa está necessitando mejorar a gestão ambiental? Entonces, es la hora de implantar la NBR ISO 14001 y reducir los impactos generados en sus procesos, productos y servicios. Los beneficios para las organizaciones preocupadas con el medio ambiente son muchos. Prevención a las multas y pasivos ambientales, economía con el consumo responsable de los recursos naturales y energía, reciclaje y colecta selectiva, proveedores de menor impacto ambiental, promoción de una cultura de responsabilidad ambiental y clientes e investidores más interesados en su negocio. Atienda a todos los requisitos de la ISO 14001, envuelva a sus colaboradores y alcance excelentes resultados para su empresa. Buen trabajo. Bien, entonces como podemos ver y como hemos explicado, los beneficios de un sistema de gestión ambiental enfocado en la norma ISO 14001 son muchos, ¿no? Desde encontrar perdurabilidad de nuestra empresa hasta encontrar mejores mercados para expender nuestro producto, ¿de acuerdo? Y verificar a futuro que nuestro sistema de gestión ambiental sea de manera correcta, que los implementadores sean capacitados, que la perdurabilidad del ambiente sobre todo, es la parte más importante. Listo. Con esta pequeña explicación, doy gracias, entonces, por escuchar y estar atentos a la presentación del día de hoy. Recuerden que todo esto está grabado y ustedes lo pueden revisar. Gracias.